Bien. Josué Armijos, Presente. Pedro Arreaga, Presente. Jorge Estudillo, Presente. Alison Cárdenas, Presente. Giselle Cedeño, Presente. Andrea Chica, Presente. Hernán Delgado, Presente. Nicky Erazo, Presente. Santiago Escobar, Presente. Cristín Esquivel, Presente. Dominic Estrada, Presente. Eric Estrella, Presente. Ashley Daibor, Presente. María Gabriela Daibor, Presente. Mariel García, Presente. David Hualpa, Presente. Andrea Hualtasaca, Presente. Erika Huamán, Presente. Iago Guerrero, Presente. Julieta Ibarra, Presente. Ian Icaza, Presente. Disculpe, licenciada, disculpe, no me nombró Pablo Guevara. Pablo Guevara. Bien, sí, sí le registré la asistencia. Nayeli León, Presente. Ángel Mendoza, Presente. Adriano Molina, Presente. Sheila Pacha, Presente. Lili Pacheco, Presente. Ariana Pozo, Presente. Maite Ramírez, Presente. Luis Salazar, Presente. Steven Samaniego, Presente. Joaquín Sánchez, Presente. Dylan Sánchez, María Alejandra Soriano, Presente. Bien, denme un momento para compartirles el archivo. Hoy he tenido algunos problemas con la computadora y la verdad es que casi no me permite abrir muchos programas o hacer muchas cosas porque se me queda así. Si tengo abierta más de una aplicación. Estoy ahorita abriendo el archivo con ejercicios que vamos a realizar.
Ok, ahí ya les pude compartir el archivo con los ejercicios que vamos a estar trabajando en esta clase, ¿bien? Les voy a estar compartiendo en la pantalla. Traten de ir tomando los apuntes con el procedimiento de solución, porque como les comento, estoy teniendo problemas con todas las aplicaciones en la computadora. A veces doy un clic y se me queda congelada la pantalla. Entonces, si acaso a mí se me llega a quedar Lo podemos congelada hacer en el la Word. pantalla de Word, de todos modos, yo les voy a ir dando la explicación y ustedes van a ir realizando la solución en sus apuntes. La idea es que podamos ir recordando el procedimiento. Dígame el estudiante Guerrero. Lo podemos hacer en Word. Sí, sí lo pueden ir trabajando, aunque revisen primero el documento. Tenemos algunas gráficas, sobre todo en el ejercicio 3, tenemos que hacer todas las respuestas, observarlas en la gráfica, que es donde está la información. Bien, ok, alguien que nos lea el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, el armado de una bicicleta fija demanda 16 tornillos con sus respectivas tuercas. Lucas, el bicicletero, intenta elaborar una tabla que le permita saber qué cantidad de tornillos necesita para armar cierto número de bicicletas. Ok, y tenemos 3 literales, ¿verdad? En el primer literal, ¿qué se nos pide hacer? Completar la tabla. Completar la tabla, ¿verdad? Y ahí tenemos valores de número de bicicletas, y lo que tenemos que completar nosotros son la cantidad de tornillos que se necesita para arreglar ese determinado número de bicicletas. ¿Qué datos se nos proporciona en el enunciado que nos permite saber cuánto necesitamos por cada bicicleta? 16 tornillos. 16, ¿verdad? Bien, ahora analicemos las variables. Tenemos la variable número de bicicletas y la variable número de tornillos. ¿Cuál de esas dos variables es la independiente y cuál es la dependiente? Cantidad de bicicletas la pendiente y cantidad de tornillos la independiente. La cantidad de los tornillos es dependiente y lo de las bicicletas es independiente. Perdón, al revés. Ok, dependiente, ¿verdad? Si observamos en la tabla, ¿cuáles valores ya están establecidos? Licenciada, disculpe que la interrumpa. Dígame. Disculpa que la interrumpa. Dígame. Licenciada, Dígame. ¿puedo tener la cámara apagada por unos momentos? Es que ahorita estoy en el cuarto y por aquí no coge bien la señal. Y cuando ya me Ok. vaya a la sala puedo encender la cámara. Bien, entonces estábamos diciendo acerca de las variables, ¿verdad? Si ustedes observan en la tabla, ¿de qué variable ya tienen los valores dados? Cantidad de bicicletas. Correcto, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la variable independiente se puede definir sus valores de forma previa, ¿verdad? No son necesarios calcularlos a partir de algo. Bien, ok, ahorita ya pude abrir el archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar la variable independiente, número de bicicletas, con la variable dependiente, cantidad de tornillos. Ahora, analicemos la relación de proporcionalidad entre esas dos variables. Si yo necesito arreglar más bicicletas, ¿voy a necesitar más tornillos o voy a necesitar menos tornillos? Más tornillos. Ellos Más, porque ¿verdad? son más bicicletas.
Ok, entonces, ¿qué tipo de relación de proporcionalidad tenemos entre esas dos variables? Si una magnitud está aumentando y la otra también aumenta, Directa. es una Son proporcionalidad directas. directa, ¿verdad? Correcto. Entonces, nosotros recordamos que hay ya una forma establecida para ese tipo de relaciones de proporcionalidad. Sabemos que existe una constante de proporcionalidad que las relaciona, y esa constante va a estar multiplicando a la variable independiente, que en este caso es cantidad de tornillos. Eso para hacernos una idea. Bien, entonces nosotros sabemos que con 16 tornillos arreglamos una bicicleta y necesitamos saber cuántos tornillos necesitamos para arreglar 2, cuántos para arreglar 4 y así sucesivamente. Entonces esos valores los podemos ir calculando planteando relaciones de proporcionalidad directa, ¿verdad? Decimos, si para una bicicleta necesito 16, entonces para 2 bicicletas necesito cuántos tornillos. Y ahí voy determinando cada uno de los valores y completando la tabla. Dígame el estudiante Ramírez. Licenciada, disculpa que le interrumpa, pero me comunicó mi compañera Andrea Chica que se le fue la luz y por eso se fue de la clase, pero lo que le regrese, si está en sala de espera, la pudiera aceptar, por favor. Ok. Porque se le fue la Estrada. Licenciada, entonces, digamos, se multiplicaría, ¿verdad? Correcto, 16 por ¿verdad? 2, por 4, por 6 y así Se sucesivamente. multiplicaría por la constante de proporcionalidad, que en este caso es 16, está en el enunciado. Entonces, para 2 bicicletas necesitaríamos 2 32 por tornillos. 16, 32 tornillos. Entonces, vamos a ir completando esos valores en la tabla. Pueden ir abajo, dibujar una tabla e ir escribiendo cantidad de bicicletas y en la parte de abajo la cantidad de tornillos. Entonces, para 2 bicicletas necesitamos 32 tornillos. Para 4 bicicletas necesitamos, multiplicamos 4 por 16 y tenemos la cantidad de tornillos. Y así para cada valor. Luego multiplicamos Sale 64. 6 por 16 y tenemos la cantidad de tornillos. Bien. Y así vamos determinando para todos los valores hasta llegar a 14. Como les digo, yo no voy a ir haciendo muchos procedimientos, voy a ir diciéndoles lo que hay que hacer porque no está funcionando muy bien mi computadora. Ya necesito darle descanso. Bien, entonces aquí vamos a tener cantidad de bicicletas, vamos a llamarla la variable B, y cantidad de tornillos, vamos a llamar la variable T. Entonces, para 2 bicicletas necesitamos 32 tornillos. Para 4 bicicletas necesitamos 64 tornillos. Para 6 bicicletas, ¿cuántos tornillos necesitamos? 96. 96. Para 7, 112. 112. para 10, 160. para 12 192. y para 14 bicicletas. 224. Ok, bien. Y ahí ya tenemos el literal A, ¿verdad? Luego, en el literal B se nos dice, cada caja de tornillos de las que compre Lucas contiene 100 unidades. ¿Cuántas bicicletas puede armar utilizando solamente una caja? ¿Le sobran tornillos? Y en caso de sobrarles, ¿cuántos le sobran? Entonces, nosotros podemos responder eso observando los valores de la tabla. ¿Cuántas bicicletas? Señorita, yo lo hice ahí mismo, solo puse insertar y añadir un texto y pude escribir aquí mismo en la tabla. Ok. Bien, y en el literal B, ¿cuántas bicicletas alcanzará a arreglar él con una caja que contiene 100 tornillos?
6. 6, ¿verdad? Porque Sí. tenemos aquí en la tabla que con 96 tornillos nos alcanza para arreglar 6 bicicletas. Entonces, alcanza a armar 6 bicicletas, ¿verdad? Y sobran 4 tornillos. Correcto, ¿verdad? Y le sobran 4 tornillos. ¿Ok? Y el literal C nos dice, ¿cuál o cuáles de estas fórmulas, de las 4 expresiones que vemos aquí, permite calcular la cantidad T de tornillos necesarios para armar una cantidad B de bicicletas? Lo único que nos piden es que representemos mediante una expresión algebraica la operación que nosotros acabamos de realizar de forma sucesiva en el literal A. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Fuimos multiplicando la constante de proporcionalidad, que fue 16, por la variable independiente, que fue B. Y así calculamos la cantidad de tornillos, T. ¿Cuál de esas 4 expresiones representa la fórmula que nosotros utilizamos para completar la tabla? La A. La A. ¿Qué expresión algebraica contiene la expresión que me dicen? Es la D. Bien, ¿qué fue lo que ustedes hicieron con la cantidad de bicicletas para calcular la cantidad de tornillos? Lo multiplicaron por 16, ¿verdad? Es decir, a la cantidad B la multiplicaron por 16 y obtuvieron el valor de T. ¿Cuál de esas 4 expresiones representa esa operación que ustedes realizaron en el literal A? La última, la D. De estas 4 operaciones, las 2 primeras son las que contienen multiplicación. La de aquí tenemos una división entre las 2 variables y tenemos un valor. Licenciada, sería la segunda. Y el segundo. Correcto, ¿verdad? La segunda opción. Número de tornillos es igual a lo que se necesita para una bicicleta, es decir, la constante de proporcionalidad, multiplicada por el número de bicicletas que deseamos reparar. Correcto, entonces nosotros para determinar el número de tornillos lo que hicimos fue multiplicar esa constante de proporcionalidad por el número de bicicletas que tengamos. Bien, ahora el ejercicio 2. Nos dice, un parque de diversiones cobra una entrada fija de $100, más $50 por el ingreso a cada juego. Los $50 dependen de la cantidad de juegos, mientras que los $100 son un valor fijo que se les cobran a todos solamente por la entrada. Y todo eso es el total. El literal A nos dice, ¿cuánto dinero deberá llevar Trinidad si quiere ingresar a 7 juegos? El literal B nos dice, Joaquín ahorró $600 en sus vacaciones. ¿A cuántos juegos podrá ingresar como máximo? Y el literal C nos decía,
de las dos gráficas que tenemos en la parte inferior, ¿cuál de ellas representa mejor la relación entre el número de juegos y el costo total para ingresar? Bien. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso, las variables que intervienen son dos, ¿verdad? Una es número de juegos y la otra es el costo total. A su vez, el total de dinero que se debe pagar es la suma de dos cantidades, ¿verdad? Una cantidad fija, que son $100, más una cantidad variable, que es igual a ¿qué cosa? A esa tarifa por cada juego, que son $50, multiplicada por la cantidad de juegos a las que las personas ingresen. ¿Ven? Entonces, hay que definir primero esas variables. Licenciada, ¿puede subir un poquito más arriba, por favor? Gracias. Bien. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a anotar los datos. Tenemos un valor fijo que es igual a $100, ¿verdad? Tenemos una, vamos a llamarla una tarifa, que depende del número de juegos a los que las personas ingresen, que es igual a $50 por cada juego, es decir, dólares sobre juego. Pero la cantidad es 50. Las unidades son dólares sobre juego. ¿Qué más tenemos? Tenemos las variables. Podemos llamar la variable independiente va a ser el número de juegos, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a asignarle la letra X, y la variable dependiente va a ser el costo total que se pague por ingresar al parque de diversiones y por el número de juegos que se use. Bien, entonces, ese costo total va a ser igual, a su vez, ¿a qué cosa? A la suma de dos valores, ¿verdad? De un valor fijo, que ya sabemos que son $100, más un valor variable. Ese valor variable sí depende del número de juegos, pero igual a esa tarifa por la cantidad de juegos. Tarifa por número de juegos. ¿Ven? Esa es la forma en la que relacionamos nuestras variables. Luego, lo que hacemos es reemplazar en nuestra expresión que hemos definido cada una de las variables que previamente establecimos. Costo total lo hemos llamado Y, ¿verdad? Valor fijo es 100, son $100. Más, ¿cuál es la tarifa? Es 50, sus unidades son dólares por cada juego, multiplicada por el número de juegos, que lo hemos llamado X, ¿verdad? Y ahí ya tenemos una expresión que relaciona la variable independiente X con la variable dependiente Y. Ahora, ¿esa expresión para qué nos sirve? Para evaluarla para cualquier valor que nosotros deseemos, ¿verdad? Ahora ya podemos utilizar esa expresión para calcular lo que se nos pide en el literal A. ¿Qué deberíamos hacer? Si queremos saber para cuántos juegos, cuánto dinero necesita ella para ingresar a 7 juegos, deberíamos evaluar esa expresión, ¿verdad? En un valor de X, que representa el número de juegos, igual a 7. Entonces, en esa expresión, Y es igual a 100 más 50 por X, reemplazamos. En el lugar de X, escribimos el 7 y determinamos el valor que toma Y. Bien, entonces, ¿cuánto dinero necesitaría ella para ingresar a los 7 juegos? Sería 100 más 50 por 7, ¿verdad? Ahí tenemos una operación combinada, tenemos una suma y una multiplicación. Recordemos que primero multiplicamos y luego sumamos. Me sale 1050.
450. 450. Ok, bien, vamos con el orden de las operaciones. Primero tenemos 100 y multiplicamos 50 por 7, 350, ¿verdad? Y luego la suma de 100 más 350. 450, licenciada. Ok, ahí tendríamos que, entonces ella necesitará $450 para poder ingresar a 7 juegos. Bien, luego en el literal B se nos dice ahora lo contrario. Hay una persona que tiene cierta cantidad de dinero, es decir, un valor de Y, y necesita saber a cuántos juegos puede acceder como máximo. Entonces, necesitamos calcular el valor de X. Ahora lo que nosotros deberíamos hacer sería evaluar esa función en Y saber qué valor va tomando X. Eso lo podemos hacer dándole valores. Si ya tenemos una idea aproximada de que con 7 juegos se gastan $450 y Joaquín en cambio tiene 600, deberíamos probar con más cantidad de juegos, ¿verdad? Tal vez con 8, con 9, con 10 juegos. Entonces podemos ir haciendo una tabla de valores para ir evaluando la expresión. Cuando X vaya tomando cierto valor, ¿qué valor va tomando Y? Utilizando la misma expresión, igual a 100 más la tarifa, que son 50 por el valor que tome X, que es el número de juegos. Ya sabemos del literal anterior que para 7 juegos se necesitan 450. Entonces vamos a ir probando valores para 8, para 9, para 10 juegos, a ver con cuál de esas cantidades de juegos necesitamos los $600 que él tiene disponible. Bien, entonces si evaluamos esta expresión, X igual a 8, ¿cuánto necesitaría él? 500. Correcto, 500, ¿verdad? Para 9 juegos. 550. 50. Para 10 juegos. 600. 600. 600, ¿verdad? Entonces, a él le alcanza esos $600 Para 10 juegos. para 10 juegos. Como máximo, ¿verdad? Porque también puede subirse a menos de 10, puede subirse a 9, 8, a 7 juegos, pero la pregunta es como máximo. Entonces, como máximo, él puede subirse hasta 10 juegos. Bien, y esa sería nuestra respuesta. Ahora, podemos utilizar la información de este literal B. Nosotros recordemos que cada combinación de valores de X y de Y forman un par ordenado, que lo podemos representar en un plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, en el literal C se nos pregunta, ¿cuál de los siguientes gráficos podría representar mejor la relación entre la cantidad de veces que se ingresa a un juego y el costo total a pagar? Y tenemos dos gráficos. ¿Cómo nosotros podemos analizar si un gráfico representa a nuestra función o no? Nosotros ya tenemos la expresión algebraica de la función, y es igual a 100 más 50 por X. Y nosotros ya tenemos algunos valores de esa expresión, ¿verdad? Que sabemos que son pares ordenados. Entonces sería fácil para nosotros ver cuál de estos dos gráficos contiene algunos de estos pares ordenados que nosotros hemos determinado. Por ejemplo, un par ordenado 7 en X, 450 en Y. Otro par ordenado 8 en X, 500 en Y. Entonces, de esos dos gráficos, ¿cuál de los dos contiene a algunos de los pares ordenados que tenemos en nuestra tabla? El segundo, licenciada. Correcto, ¿verdad? El segundo. Si nos situamos en el segundo, tenemos que cuando X toma el valor de 7, Y toma el valor de 450. ¿Cómo lo calculamos? Cuando X toma el valor de 8, Y toma el valor de 500. ¿Cómo lo calculamos? Mientras que en el primer gráfico, cuando X toma el valor de 7, Y toma el valor de 350. Eso no representa lo que nosotros tenemos. Cuando X toma el valor de 8, Y toma el valor de 400. Eso no fue lo que nosotros calculamos. Entonces, este gráfico no representa nuestra función, mientras que el de acá sí, ¿verdad? Y vemos que hay una diferencia con esos dos gráficos.
El primero atraviesa por el origen de coordenadas y el segundo no. Y esa también es una característica propia de la expresión algebraica que nosotros tenemos, porque tenemos inicialmente un valor fijo, ¿verdad? Esos $100. Entonces, cuando una persona no se suba a ningún juego, de todos modos va a tener que pagar esos $100, ¿verdad? Entonces, cuando el valor de X sea igual a 0, el valor de Y va a tener que ser 100. Y eso lo podemos observar en el segundo gráfico, ¿verdad? Este primer par ordenado. Bien, entonces esta también es otra característica de este tipo de funciones. Cuando hay un valor adicional que no depende de la variable independiente. En ese caso, el gráfico ya no cruza por el origen de coordenadas, sino que tiene un desfase. Mientras que cuando simplemente tenemos, por ejemplo, Y es igual a 2 por X, ahí y no está sumado ningún otro valor, ahí sí cruza por el origen de coordenadas. Bien. Entonces, en este caso, es el gráfico 2. Bien, ahora en el tercer ejercicio se nos pide que bien, estas líneas que estaban dibujadas encima no forman parte del gráfico. Solamente que no las pude borrar. Las estuve borrando, pero parece que igual. Estábamos ahí. Ese es el gráfico. Nos dice, el gráfico representa la distancia que recorre un vehículo en un tiempo determinado, viajando siempre a la misma velocidad. El literal A nos dice, Esas líneas que estaban ahí en el gráfico, ¿eso borramos? sí. Es lo que nosotros vamos a utilizar para leer los valores, pero se han desfasado. Bien. El literal A nos dice, es cierto que en 2 horas recorre 150 kilómetros. ¿En qué parte es posible leer esta información? El literal B nos dice, ¿qué distancia recorre en 4 horas? Marca el punto en el gráfico que permite obtener esa información. El literal C nos dice, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer 375 kilómetros? Marca el punto en el gráfico que permite obtener esa información. Y el literal D nos pide que completemos la tabla que se encuentra aquí abajo con los datos del gráfico y con otros que podamos calcular a partir de ellos, suponiendo que el vehículo sigue viajando a esa misma velocidad. Bien. Entonces, vamos con el primer literal. Nos dice, es cierto que en 2 horas recorre 150 kilómetros, ¿y en qué parte podemos leer esa información? De lo que pueden observar ustedes, que pueden responder a ese primer literal. Sí, recorre en 2 horas recorre 150 kilómetros. Ok, ¿dónde podemos leer esa información? En el gráfico. En el gráfico, ¿verdad? Si nos dirigimos al eje horizontal donde está representado el tiempo y nos ubicamos en el valor de 2 horas y proyectamos ese valor hasta nuestro gráfico y luego lo proyectamos hacia el eje de las Y, podemos leer el valor de la distancia y es igual a 150 kilómetros, ¿verdad? Entonces, nos situamos aquí en el punto 2, en X, avanzamos hasta intersecar con el gráfico y proyectamos en el eje Y. Y ahí leemos ese valor en ese eje. Y tenemos que cuando la velocidad, pero cuando el tiempo es igual a 2 horas, la distancia es igual a 150 kilómetros. Entonces, ¿en qué parte podemos leer esa información? En el gráfico. Entonces, sí, es cierto, y la información la podemos leer en el gráfico. Luego, el literal B nos dice, ¿qué distancia recorre en 4 horas? Marca el punto en el gráfico que permite obtener esa información. Entonces, el procedimiento que hacemos es el mismo, solo que ahora nos situamos en el valor de tiempo, en el eje horizontal, igual a 4, ¿verdad? Ese valor. Y lo La distancia que recorre en 4 horas es 300.
Correcto, ¿verdad? 300. Avanzamos hasta donde intersectamos con la línea del gráfico y lo proyectamos en el eje vertical. Y leemos el valor correspondiente y es de 300. Tenemos que cuando el tiempo es igual a 4 horas, la distancia es igual a 300. Se nos pide que marquemos el punto. El punto, sabemos que es esa posición en el gráfico, ¿verdad? Ese es el punto. Bien. Entonces, ¿qué distancia recorre en 4 horas? Recorre 300 kilómetros. El literal C nos dice, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer 375 kilómetros? Ahora es al revés. Nos tenemos que situar en el eje vertical, avanzar hacia el gráfico y proyectarlo en el eje horizontal. 5 horas. 5 horas. Ok, correcto, ¿verdad? Nos situamos en 375, proyectamos la línea sobre el gráfico y cuando tocamos el gráfico, ahora la proyectamos en el otro eje. Y leemos el valor correspondiente. Entonces, cuando la distancia es de 375 kilómetros, el tiempo es igual a 5 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer? Tarda 5 horas. Y marcamos el punto en el gráfico. Que se encuentra ahí. Bien, ahora se nos pide que completemos la tabla. ¿Cómo podemos ir completando estos valores? Leyéndolos en el gráfico. Cuando el tiempo es de 1 hora, ¿qué distancia se recorre? 5. 75, ¿verdad? En 3 horas, 150. vamos al gráfico, en el tiempo igual a 3, lo proyectamos sobre el gráfico y lo leemos en el eje vertical. 225. 225. Para 5 horas, 375. 375. Bien. Ahora, ¿en cuánto tiempo recorre 450 kilómetros? ¿Qué horas? En 6 horas. En 6. 525 kilómetros En 7 horas. en 7, ¿verdad? Y 750 ya no lo vemos. Ya no lo vemos en el gráfico, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que este es un gráfico representativo de funciones de proporcionalidad directa. Entonces, podemos plantear una relación de proporcionalidad. Decir, si en 7 horas se recorren 525 kilómetros, entonces, ¿en cuántas horas se recorrerán 750 kilómetros, verdad? Y tendríamos que ese valor va a ser igual a 7 por 750 dividido para 525. Planteamos esa relación de proporcionalidad directa y determinamos el valor del tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo será? Correcto, ¿verdad? 10 horas. Bien, y ahí ya tenemos finalizado nuestro ejercicio. Entonces, con los gráficos también podemos ir obteniendo información. Incluso pudiéramos construir la expresión algebraica, es decir, la fórmula que define a esa función, utilizando la información que tenemos. Porque ya tenemos esa tabla y a partir de ello podemos determinar cuál es esa constante de proporcionalidad, ¿verdad?
Ok. Bien, entonces vamos a quedarnos hasta aquí por el día de hoy. Nos Linda, vemos ¿puedes el- subir más arriba? Tengo aquí escrito sobre la pantalla, luego se me va a mover esto de aquí. Si ya tienen todos anotado este ejercicio, Sí, licenciada. Sí, licenciada. ok, Licenciada, si se lo puedo hacer en Word. sí, Ok, gracias. ok, entonces ya voy a borrar porque luego aquí sí está escrito solo sobre la pantalla. Ok, bien, entonces el día martes que tenemos la última clase vamos a estar repasando temas de funciones de proporcionalidad ahora inversas. Todos estos aquí han sido de proporcionalidad directa. Hemos estado estudiando la forma de Señorita, ¿puede poner la A y la B, por favor? Es que tengo algo, pero no sé si está bien. la forma de definir la expresión algebraica, de evaluar esa expresión para diferentes valores, de construir una tabla de valores, de relacionar esa tabla con un gráfico, de interpretar los gráficos, a partir de un gráfico obtener información. Entonces, todas estas cosas en conjunto son lo que conforman a las funciones y realmente tienen muchas aplicaciones. La mayoría de las variables que nosotros podamos querer estudiar pueden ser representadas mediante funciones. No necesariamente funciones de proporcionalidad directa, pero siempre la relación entre dos magnitudes o dos variables define una función. Dígame, estudiante Ramírez. Licenciada, mi compañera Andrea me dice que ya está en sala de espera, a ver si la puede ingresar. Ok. Bien. Como les comentaba, entonces el día martes vamos a estar repasando el último tema de lo de esta unidad y pues ya con eso finalizaríamos esta semana de repaso y el día miércoles vamos a empezar con las evaluaciones trimestrales, que los contenidos que se van a evaluar son justamente todo lo que hemos estado repasando, ¿verdad? Bien, entonces aquí vamos a finalizar la clase, nos vemos el día martes, no, el día lunes. Bien, les deseo que tengan un buen fin de semana y que pasen bien. Licenciada, pase bien. Pasen bien. Licenciada, pase bien. Dígame, el estudiante Escobar, ¿tiene una pregunta? Señor, esto no hay que mandárselo. No, era para practicar. Gracias, señor. Ok.